bienvenidos al primer episodio de la quinta temporada de La Región al Mundo, el espacio análisis internacional de nuestro canal TVU. Estamos de retorno luego de una breve pausa porque los hechos del mundo, la agenda internacional no se detiene y este segundo semestre está particularmente cargada de temas que nosotros queremos analizar, que queremos mirar con esos ojos que nos caracterizan aquí en la región del Biobío. En este primer episodio de la quinta temporada tenemos a dos grandes invitados con quienes también tenemos una pauta abierta de temas sobre las múltiples diversidades, desde Europa hasta América Latina y también siempre con los ojos puestos en la región del Biobío. Saludamos a Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí de nuevo en TVU y en De la Región al Mundo. No, gracias. Y feliz de partir esta quinta temporada con nuestro análisis desde la región. Sí, y bueno, y esta temporada también parte con un gran invitado a quien también le damos la bienvenida a la ciudad de Concepción, al ex canciller y actual presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Heraldo, también muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este programa que vincula a las regiones al mundo, que es cada vez más estrecho. Cada vez incide más la realidad internacional en lo que pasa en nuestro país y en las regiones, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias y me quedo con usted, Heraldo, porque como nunca antes, usted también me puede corregir, en la historia al parecer los ex cancilleres se han movilizado para dar cuenta de su preocupación por la agenda internacional del gobierno, ¿no? En la agenda de las relaciones exteriores. ¿Cuál es su juicio respecto a las relaciones exteriores de Chile, también teniendo en cuenta que hubo un cambio ministerial entre medio? Bueno, ha sido una política exterior del gobierno del presidente Piñera algo desconcertante, porque si bien es cierto que se ha mantenido la política de Estado en las áreas fundamentales que tienen que ver con la soberanía o casos como el que permanece todavía en La Haya sobre la demanda de Chile contra Bolivia por el río Silala, y en eso se ha mantenido el sentido de Estado, se ha perdido por otro lado en otras áreas que siempre habían sido una materia de continuidad, como por ejemplo que el gobierno no haya firmado el Acuerdo de Escazú sobre cooperación y justicia ambiental en Latinoamérica, que en realidad Chile lideró. De hecho, partió con el propio presidente Piñera en su primera administración y sin embargo, al momento de firmar no lo hace. Y luego el Pacto Mundial de Migración, Chile rehúsa a firmarlo después que el presidente de la República en la Asamblea General del año pasado expresó claramente que ese pacto era perfectamente armónico con la legislación chilena en materia de migraciones. Entonces, ¿cómo se lo explica entonces? Bueno, no me lo explico, justamente es parte del problema, del desconcierto que ha habido, porque hay que tener una actitud coherente en materia de política internacional y política multilateral. A eso se agrega el cuestionamiento que ha habido a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado que hubo que básicamente lo que demandaba era el considerar las situaciones particulares de los países y ha sido una crítica, y ni siquiera tan velada, al comportamiento tanto de la Comisión como de la Corte. Y eso había sido siempre, desde la recuperación de la democracia, una línea de apoyo a todos los instrumentos e instancias en materia de derechos humanos. Entonces, aquí hay, creo, una confusión. Me parece que había una mejora con el cambio del canciller. De Ampuero a Rivera, ¿usted ya ha notado alguna diferencia? La salida de Ampuero fue muy positiva y la entrada del canciller Rivera creo que ha dado señales, a mi juicio, que van en la dirección correcta, como que a menos de una semana que hubiese sido nombrado, nos convocó a todos los ex cancilleres para una muy buena discusión reservada sobre las principales materias y desafíos de la política exterior, y al poco andar, no pasaron más de 2 semanas, el propio presidente de la República nos invitó a almorzar en La Moneda, donde le dijimos francamente lo que opinábamos y bueno, quedamos de alguna manera revisar, no necesariamente para modificar, pero sí tener una nueva discusión respecto al Pacto de Escazú, al Acuerdo de Escazú y al Pacto de Migraciones. Así que yo veo una posibilidad bajo la nueva administración de la Cancillería, que el presidente de la República decida quizás enmendar el rumbo y recuperar ese sentido de Estado de la política exterior. Paulina, ¿tú puntualizarías también un cambio de timón notorio en la Cancillería, teniendo en cuenta que estos elementos que ya habíamos conversado antes, por ejemplo, el Pacto de Escazú, el Pacto Migratorio, fueron también situaciones que pusieron en tela de juicio lo que fue en su momento a Roberto Ampuero? Sí, con una precisión o al menos un paréntesis que no sé si es por el hecho que estaba recién iniciándose
el canciller Rivera en su cargo o por otra razón, pero creo que el tema de el habernos abstenido en el caso de Filipinas en el Consejo de Derechos Humanos fue una mala señal. Creo que además los argumentos que se dieron posteriormente a esa decisión, decía, el fundamento vino al día siguiente de que se había abstenido el país en la reunión, no fueron buenos tampoco fueron buenos los argumentos en que la subsecretaria de Relaciones Exteriores en el Congreso dio las explicaciones. Creo que ahí hubo una mala lectura de lo que la abstención, tratándose de Filipinas, tratándose de lo que significaba también la propuesta de Islandia, porque la propuesta no era que hubiera una condena o medida sancionatoria, nada. Lo que la propuesta estaba haciendo era justamente que se abriera un canal de investigación, que se exigiera, que se ejerciera presión internacional al gobierno de Rodrigo Duterte para que colaborara en esto, que realmente las imágenes y la información que la propia Naciones Unidas tiene respecto a lo que está ocurriendo en esta guerra contra las drogas, llevaban a que Chile no se abstuvieran, y más aún cuando países latinoamericanos votaron a favor. Entonces, salvo esa situación que la criticamos, yo creo también, estoy de acuerdo con Heraldo Muñoz en el sentido que ha habido un cambio y se nota en la conducción de Cancillería. Yo espero que eso se mantenga. También soy de aquellas personas que estuve bastante desconcertada con las decisiones que se tomaron por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y que creo que a la larga se está imponiendo también la razón. El tema del pacto migratorio, cuando hoy día Cancillería celebra un acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, cuando se firma un acuerdo también con las Naciones Unidas, justamente por un tema de migración en el cual nosotros hoy día estamos invocando. Yo he escuchado hoy día a la mañana una entrevista al canciller Rivera donde planteaba una serie de ideas de lo que Chile necesita también para afrontar el tema migratorio, en especial con la situación de Venezuela. O sea, lo que el canciller decía es lo que dice el pacto migratorio. Justamente lo que el pacto buscaba es lo que hoy día Chile está invocando. Entonces, aparece menos justificable aún la decisión que nosotros adoptamos en ese momento y ojalá que se retome una cierta estabilidad en cuanto a nuestras relaciones internacionales. Pues los gobiernos pasan y las relaciones finalmente quedan o dañadas o en un buen camino, y eso yo creo que es importante. Sí, desde ese punto de vista también es importante, me imagino que tú lo consideras así, que tener una Cancillería empoderada, porque en su momento también se habló que el presidente de la República parecía quien también llevaba las relaciones exteriores en desmedro de lo que era la figura del exministro Ampuero. Eso también yo creo que es algo que es una señal importante de lo que se ha dado en el último tiempo. O sea, yo creo que sí, o sea, no es un secreto para nadie que daba la impresión, y por cierta información uno sabe que más o menos esas cosas ocurrían, era que las decisiones finalmente no se tomaban en Cancillería. Quien aparecía incluso informando ciertas decisiones, el pacto migratorio, fue el subsecretario Villa, no era el ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro de Relaciones Exteriores salía tarde y mal a dar explicaciones en las cuales el fundamento también parecía discutible y parecía más que era en el segundo piso y ciertos asesores de la moneda quienes en definitiva tenían un mayor rol que el propio canciller. Por lo tanto, yo creo y también confío en que ahora con el liderazgo del canciller Rivera, eso vuelva un poco a tener una lógica. Tenemos un equipo diplomático, hay abogados también dentro de Cancillería que trabajan muy bien. Heraldo, como ex canciller, lo sabe, hay gente muy buena en Cancillería. Por lo tanto, hay que tomar un poco y retomar eso, porque en definitiva es la proyección del país al exterior. O sea, no es un tema interno, es un tema que justamente nos vincula con el exterior. Sí, efectivamente. Heraldo, Paulina toca el tema de Venezuela y por cierto que hace algunos meses estuvimos muy pendientes de lo que sucedía en Cúcuta y posteriormente tenemos un informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que también marca un paralelo importante de cómo gestionar las relaciones internacionales en un contexto de crisis con un país hermano. No sé cómo observa usted ese proceso, lo que fueron esos días y también cómo recala este informe en la moneda, porque parece que el tema desapareció. Bueno, claro, ojalá hubiera desaparecido porque todavía está el régimen dictatorial de Maduro. Pero sin embargo, creo que mirando hacia atrás, creo que fue verdaderamente un bochorno la situación de Cúcuta, que el presidente haya ido allá y haya apostado su canciller a poco menos que con la entrega de esa ayuda humanitaria y la presión que se hacía en la frontera contra el régimen de Maduro, que el gobierno de Maduro se iba a descomponer, que las Fuerzas Armadas se iban a dividir, que iba a entrar la ayuda humanitaria y que iba a ser la solución a la crisis profunda que vive Venezuela. Eso no ocurrió y
Y lo que verdaderamente ocurrió fue un bochorno para la política exterior de Chile. Aparecer asociada con ese intento y el haber rechazado antes la propuesta del grupo de contacto de los países de Europa que decían ¿por qué no le damos 90 días al gobierno de Maduro para negociar una salida pacífica que lleve a elecciones libres y transparentes? Y el gobierno de Chile, yo me recuerdo, el entonces canciller Ampuero lo rechazó porque consideró inaceptable el plazo de 90 días. Y aquí estamos, han pasado bastantes 90 días adicionales y se ha demostrado que el único camino posible en Venezuela es el camino de las conversaciones, de una negociación entre el gobierno y la oposición para conducir a una salida por la vía de elecciones libres y limpias, observadas internacionalmente, con todo el rigor y las garantías de una elección libre y limpia. Y eso ha ocurrido gracias a las gestiones de Noruega, en las conversaciones que han estado ocurriendo en Barbados, que lamentablemente se han suspendido en los últimos días. Espero que se puedan reanudar y creo que Chile se tiene que mover en esa dirección, presionando en esa dirección. Y en el intertanto salió este informe de la Alta Comisionada sobre Derechos Humanos que dejó en forma patente, clara, contundente, la violación de los derechos humanos en Venezuela, con asesinatos extrajudiciales, con torturas, con violaciones a mujeres y niñas. La evidencia es tan contundente que no puede haber ninguna excusa para que un sector político o algún país se niegue a esa evidencia contundente. Así que creo que fue un trabajo bien hecho de la Alta Comisionada, mandó una misión de avanzada para garantizar los accesos que eran necesarios para redactar este informe. Se entrevistó, yo soy testigo incluso de que algunas personas me contactaron a mí que querían entrevistarse con la Alta Comisionada, concretamente 2 personas que están en la Embajada de Chile en Caracas, bajo la protección de nuestro gobierno, bajo la protección del Estado de Chile, y esas personas fueron entrevistadas por el equipo de la Alta Comisionada, de la Alta Comisionada Michelle Bachelet. De modo que fue un trabajo muy acucioso, bueno, y ha sido un informe lapidario, como hemos dicho muchos, y en ese sentido creo que ayudó mucho más el informe de la expresidenta y Alta Comisionada que algunas acciones más bien comunicacionales que creo que no han sido conducentes. Lo que es conducente es la búsqueda de la presión para una conversación, para una salida democrática, porque en el intertanto también se ha desgastado mucho la oposición liderada por Juan Guaidó. Esa es la realidad. Sí. Y eso lo que puede llevar es que de nuevo se fragmente la oposición como estaba antes. Y ese es un peligro bien significativo. Ahora que Estados Unidos incluso haya conversado con Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen, un hombre muy duro. Me recuerdo que Diosdado Cabello tiene un programa de televisión que se llama Con el mazo dando. La parte de a Dios rogando se le olvidó, es con el mazo dando, en la cabeza de los opositores. Me dedicó a mí un programa, porque como canciller yo manifesté, bueno, la opinión del gobierno de Chile, de la presidenta Bachelet, en el sentido de criticar las violaciones a los derechos humanos y abogar por el retorno a una democracia representativa como la que conocemos. Y me dedicó un programa. Pero bueno, ahora que los americanos estén conversando con él, bueno, quizás es para viabilizar las conversaciones en Barbados. Nosotros nos opusimos en el pasado y yo me opongo al uso de la fuerza, a cualquier salida violenta, porque eso es inconducente, además se opone al derecho internacional y no funciona. Así que yo espero que Venezuela vaya en un camino de una resolución pacífica y que termine en elecciones libres y limpias, que de esa manera es la única, creo yo, de resolver esta crisis profunda, humanitaria. Lo vemos a cada rato. Sí. Tengo un sinnúmero de anécdotas sobre lo profundo de esa crisis, que lo vemos en el flujo migratorio de venezolanos enorme en todos los países y en el nuestro de manera especial. Bueno, efectivamente vamos a seguir conversando de América Latina y también vamos a salir a Europa y Estados Unidos. Eso en el segundo bloque de aquí de la región del mundo. Usted no se despegue de nuestra sintonía.
Seguimos haciendo de la región al mundo por TVU en el primer capítulo de la quinta temporada junto a Heraldo Muñoz y Paulina Astroza, con quien teníamos pendiente también hablar de la guerra comercial, del escenario de incertidumbre, y a eso le podemos sumar también muchos otros elementos, lo que es la cumbre del G7, la petición de Rusia de volver a incorporarse, la presencia de Boris Johnson. ¿En qué medida también se puede hacer relaciones exteriores en este escenario, ¿no? Está complicado el escenario, ¿eh? Nosotros lo habíamos comentado en las temporadas anteriores. Creo que se ha reforzado esa idea que habíamos señalado, que si hay una palabra que caracteriza las relaciones internacionales hoy día es la incertidumbre. Y evidentemente la incertidumbre en un mundo que está cambiando en distintos sentidos. Y claramente la guerra comercial hoy día aumenta ese factor de incertidumbre que ya está produciendo sus efectos, no solamente en China, también en Estados Unidos, y evidentemente eso nos llega incluso a nosotros. Eso se mantiene, más aún con estos liderazgos que hemos comentado, que también tienen un factor de que no sabemos hacia dónde van en muchos sentidos, que el propio Donald Trump, que suspende la subida de aranceles, después vuelve a retomarlas, que tensiona las negociaciones con China hasta el último momento. Y ahora en ese contexto, este fin de semana se celebra la cumbre del G7 en Francia, en Biarritz, y claro que también ahí hay mucha expectativa, hay temas que si bien están en la agenda, yo creo que no estando en la agenda van a estar en el ambiente. Aparte de la guerra comercial, está el tema de Irán. El presidente Macron había anunciado que se iba a reunir incluso ante el G7 con Irán para ver ese tema. Recordemos que hay presión de Estados Unidos y en esto Europa se ha resistido a llegar hasta el final digamos, los deseos de Estados Unidos, sobre todo con el problema que hubo en el estrecho de Hormuz. Por otro lado, nos encontramos con que el G7 va a llegar un primer ministro de Italia que acaba de presentar su dimisión, donde no se sabe todavía si va a haber elección anticipada, un gobierno entre 5 estrellas y la Lega, y el movimiento 5 estrellas. No se sabe qué va a pasar en Italia y es un tema bastante complicado para la tercera economía de la Unión Europea, tercera, cuarta economía. Por otro lado, nos encontramos con que va a llegar el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que tiene elecciones pronto, por lo tanto él también está dentro de una dinámica de elecciones al interior, y con un Emmanuel Macron que no quiere repetir el fiasco que fue el G7 en Canadá, donde finalmente el presidente Trump se fue antes y en el avión sacó su firma en la declaración final. Y hoy día ya se veía un poco el ambiente de Emmanuel Macron, que está preocupado con eso, y si le sumas además un Boris Johnson en que... ¿Cuánto? 3 meses más, 2 meses más, el Reino Unido se estaría saliendo sin acuerdo, con acuerdo de la Unión Europea, le agrega un factor de incertidumbre muy grande a esta reunión. Y una de las interrogantes, sobre todo en Francia, que se está planteando es si Boris Johnson se va a sumar un poco a este carácter más rebelde que ha tenido Donald Trump en el G7. Si finalmente ese G6+1, que fue el G7 de Canadá, hoy día va a ser un G5+2. Y más encima con el tema de Rusia. Entonces, yo creo que este fin de semana va a estar bastante interesante de ver qué es lo que pasa en esas negociaciones del G7 y qué es lo que sale de ahí, o lo más importante, qué es lo que no sale de ahí. Porque también hay un tema de otros temas como la emergencia climática y otros que los impuestos a Google, Amazon, que tampoco quiere Donald Trump, pero sí quiere Francia. La verdad es que va a haber bastante tema en la mesa este fin de semana y vamos a ver qué sale de esa reunión. Sí, efectivamente, Heraldo, ¿estás de acuerdo? Incertidumbre es el titular, es la palabra de lo que se atraviesa hoy por hoy en el tema de relaciones internacionales con este hito de por medio. Absolutamente. Y lamentablemente yo agregaría un elemento que es esencial. Hay un déficit de liderazgo internacional como nunca en el escenario mundial. Porque en el pasado, para bien o para mal, muchas veces para mal, Estados Unidos lideraba. Hoy día Trump no tiene ningún interés en liderar, porque sigue pensando en su lema de campaña, Estados Unidos primero, se sale de acuerdos internacionales, se sale del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desecha tratados, algunos de ellos extremadamente importantes, como el acuerdo de armas nucleares intermedias, por ejemplo, y lo que hace es agregarle más incertidumbre al escenario internacional al imponer ahora, a partir del 1 de septiembre, impuestos a las importaciones chinas por 300.000 millones de dólares, que ha suspendido, en parte, su obligación hasta diciembre, como si fuera
todavía el empresario inmobiliario que está negociando con los proveedores. Claro, que especula. ¿No? Entonces tiene un estilo que es totalmente ajeno y que lo que hace es agravar la situación de los mercados internacionales, cuando en definitiva lo que hay entre Estados Unidos y China es una competencia por liderazgo mundial futuro, el liderazgo tecnológico, digital, y eso me hace pensar en un académico norteamericano que hizo un estudio y que habla de la trampa de Tucídides, haciendo mención al historiador griego, digamos, que estudió el conflicto entre Atenas y Esparta. Y es que cuando hay una potencia emergente, como China, que desafía a una potencia status quo, como Estados Unidos, como fue Atenas que surgía contra Esparta, eso a veces termina en guerra, la mayor parte de las veces. De los 16 casos que estudió, 14 de ellos terminaron en guerra, desde Atenas versus Esparta hasta el día de hoy. Entonces, Trump no tiene ningún sentido de manejar esta competencia, de ponerle límites. Los chinos tienen más visión de responsabilidad. Entonces estamos ante una falta total de liderazgo. Y entre tanto tenemos el Brexit, tenemos una crisis en Italia que no es tan novedosa, pero tiene un marco ideológico detrás, del nacionalismo, de Salvini, de esta actitud populista demagógica. Y tenemos a un Bolsonaro que va en la misma dirección, Duterte. Entonces, ¿se pone en peligro la democracia o el orden global que también se había construido? Claro, se pone en peligro las instituciones, claro, se pone en peligro las instituciones fundamentales, muchas de ellas que no funcionaban perfectamente, pero por lo menos era una manera de manejar los distintos conflictos y desafíos internacionales. Cuando se cuestiona entonces, por ejemplo, el Tratado de París de Cambio Climático, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo que se está quemando el Amazonas, el bosque amazónico, durante 17 días seguidos. De allí sale el 20% del oxígeno del mundo. Sao Paulo ha quedado a oscuras a las 3 de la tarde por el humo que viene del Amazonas. Ahora está llegando a Perú. En Santiago, la región metropolitana, ha enfrentado por primera vez emergencia agrícola por falta de agua en 12 de las comunas de la región metropolitana. Chile vive hace 10 años una emergencia climática y se está cuestionando entonces el tratado fundamental para atacar el cambio climático, que es el Acuerdo de París. Y yo creo que tenemos un desafío bien grande, porque Chile va a ser el anfitrión de la COP25 en diciembre, es decir, la cumbre en materia ambiental. Y si no hay un deseo de ir más allá, más ambicioso en los compromisos de los países para atacar el cambio climático, estamos frente a una situación absolutamente catastrófica. Y la evidencia científica es tan masiva que de repente uno nos explica el negacionismo de Trump o de Bolsonaro en contra de quizás la crisis más importante que a países como Chile nos afecta particularmente, porque somos uno de los países más vulnerables, estamos entre los 10 países más vulnerables del mundo al cambio climático. Entonces, falta liderazgo internacional. A mí me gustaría que en el G7 se discutieran estos temas. Lamentablemente creo que si se hace va a ser en la superficie y tendrá que ser la ciudadanía la que tome cartas en el asunto, porque de otra manera creo que el liderazgo internacional está ausente en estos tiempos. Sí, Paulina, Heraldo menciona uno de los grandes hitos de este segundo semestre, que es la COP25, pero también hay otro, que es la PEC. En Chile, nuestro país como escenario de grandes encuentros internacionales, los ojos del mundo puestos en Chile, ¿cuál es la oportunidad que tú también ves en la PEC, incluso con la posibilidad de que se reúnan Xi, Trump y Putin? Bueno, es un escenario claramente como lo fue hace años atrás también cuando se celebró la PEC acá. Yo creo que son instancias, sobre todo para países como Chile, tan lejanos, si es que lo pensamos desde el punto de vista del hemisferio norte, el tener una cumbre como esta, más aún si es que efectivamente viene Donald Trump, ya sabemos que viene Vladimir Putin, sabemos que viene Xi Jinping, entonces evidentemente son... vamos a hacer el escenario donde se pueden discutir estos temas. Y se pueden. Y si no se van a discutir en una reunión, se van a discutir en el pasillo. Esto, la política y las conversaciones no se hacen solo en la reunión. De hecho, yo creo que algunas rinden más en los pasillos. Se hacen principalmente en los pasillos. Sí, en los pasillos, en el cóctel, claro, en la cena. Entonces sí es una oportunidad. Y por otro lado, también tengo que decirlo, es una oportunidad para nosotros el tener... pronto también una de las reuniones de los ministros de Economía del Foro del Asia-Pacífico aquí, porque desde la región, desde Concepción, también el que puedan venir acá y discutirse ciertos temas
que son de relevancia, insisto, en un escenario de incertidumbre en el cual nosotros lo que más tenemos que buscar es certezas. Y eso es lo que está haciendo difícil hoy día. Vivimos décadas después de la Segunda Guerra Mundial en el cual habían certezas. Uno sabía más o menos cómo estaba funcionando el mundo, cuáles eran las instituciones que se empezaron a crear, y hoy día son justamente esas instituciones son las que se están poniendo en cuestión. Entonces, sí creo que es una oportunidad. Tenemos que también ponderar el peso que tiene Chile. Chile no es una gran potencia ni de los grandes jugadores, digamos, la primera liga, pero sí podemos tener un rol y un liderazgo a nivel regional dentro de estos tipos de reuniones, que yo creo que es importante, y más aún cuando esta región en particular mira con muchísima atención nuestras relaciones con Asia, con China, con Japón, con Corea, que son, evidentemente, nosotros como región portuaria, nos interesa mucho el reforzar los lazos también ahí. Entonces sí, yo creo que es una oportunidad y también va a ser interesante, y como académica me va a ser muy interesante analizar y observar lo que pase con este encuentro de los grandes líderes aquí en nuestro país. Sí, efectivamente. Y Paulina, te deja un paso servido, Heraldo, porque ¿cuáles son las oportunidades que también tiene la región del Biobío? Una región que ha dado pasos hacia la internacionalización, lo conversábamos incluso antes de iniciar con el programa. ¿Cómo observas tú este desarrollo internacional de las regiones en Chile y también en particular del Biobío? Antes de eso yo diría, Chile no es una potencia militar ni económica, pero como dijo una vez un presidente brasileño, es una potencia conceptual. El respeto que se tiene a Chile del trabajo constructivo que hace es una influencia mucho mayor que el poder objetivo que tiene nuestro país. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de influir. El presidente de la República ha sido invitado al G7. Tiene que alzar la voz en contra del proteccionismo. Tiene que alzar la voz en favor de unas reglas internacionales, de normas internacionales que haga más predecible lo que va a suceder, porque a nosotros nos interesan mucho las reglas, el respeto al derecho internacional, a las normas de convivencia en materia comercial, pero también en otras áreas. Ahora bien, creo que Chile tiene esta oportunidad de estar en el primer escenario mundial, tanto por la COP en Chile como por la APEC que viene ahora en noviembre. Lo interesante es que cuando se organizó la APEC en la administración pasada, yo insistí en que las regiones tenían que ser parte de la discusión. Entonces, varias de las reuniones que se van a hacer de ministros en las regiones, incluso en Concepción, son el producto de los acuerdos que nosotros tomamos en la administración pasada, que el proceso de APEC fuera un proceso que involucrara a todo el país, a las regiones. Yo creo que cada vez más las regiones están teniendo un papel directo en la arena internacional, porque el mundo se ha hecho más estrecho, las regiones buscan colocar sus productos, ofrecer sus mercados, sus posibilidades turísticas, colocar sus productos, atraer inversiones, y eso a través de la Cancillería lo empezamos a desarrollar hace varios años. Ya ha tenido expresiones muy notables, por ejemplo, la Feria de la Alimentación que se hizo en Milán hace 2 años atrás, un poco más, fue muy notable porque ahí se llevaron productos de las regiones y el pabellón de Chile, que se llamó El Amor de Chile, ¿no? en homenaje a un gran poeta, a Raúl Zurita, de un gran poema de él. Era un pabellón de madera que recibió el segundo premio al mejor pabellón y fue uno de los más visitados. Pasaron realmente cientos de miles de personas y los productos que ahí se vendían, yo me acuerdo que habían productos que venían del Biobío, venían de otros lugares, se vendieron y se tuvo que reponer stock varias veces. Y eso entonces es expresión de la capacidad de las regiones de llegar con sus productos, de llegar con sus ideas, con sus servicios, atrayendo también hacia la región. Y por eso que la Cancillería se instaló una dirección para coordinar el trabajo de las regiones, de presentarse al mundo y de recibir, porque hoy día estamos, como digo, en un mundo cada vez más estrecho, cada vez más interconectado, y eso le da a Concepción y a la región del Biobío una enorme oportunidad y tiene enormes cosas que ofrecer. Chile además, por ejemplo, en términos turísticos, tiene las maravillas que tenemos y tenemos que aprovechar eso y cuidar lo que tenemos. Por eso que yo llamaría al gobierno del presidente Piñera, entre otras cosas, a apoyar y firmar
el acuerdo de Escazú, porque viene la COP25, vamos a tener a 25.000 a 30.000 personas que van a llegar a Chile, y creo que esa es una carta de presentación para las regiones y para el país en general, así que creo que esa es una oportunidad que va a ir creciendo para regiones como el Biobío, sin duda. Perfecto. Bueno, a Heraldo Muñoz, ex canciller, le queremos agradecer por su visita aquí a la región y bueno, y también aquí su paso por de la región al mundo. También a Paulina Astroza, y probablemente nos volveremos a encontrar en lo que va a ser el transcurso de esta quinta temporada. Seguramente, queda mucho por analizar mucho por analizar, efectivamente, así que ustedes también muy atentos a nuestros próximos programas y recuerde que este y otros capítulos de la región al mundo puede volver a verlos a través de tvu.cl. Hasta pronto.